surgió esta idea de hacer algo diferente, hacer no tanta medicina para cerrar un curso, y decidimos organizar algo más informal en que involucráramos a la gente que participa en nuestros cursos, y surgió la idea de traer a una persona reconocida del periodismo deportivo, involucrar a gente tan importante como doctor Pedrinelli, doctor Pineda, que están todo el tiempo viendo deportistas y deportistas de alto valor social, por así decirlo. Esta mañana tengo el honor de presentar a mi amigo y a mi paciente Esteban Jaramillo. Esteban, todos ustedes lo conocen, no necesita presentación, y la idea es hacer algo muy relajado, muy dinámico, y que hablemos algo de cómo es el día a día de las lesiones, cómo es el día a día del manejo de estos pacientes, del manejo social de los pacientes. Entonces, Esteban, es para mí un honor invitarlo y tenerlo acá, y bienvenido, arranquemos con esto. Ahora sí, gracias, honor que me dan. Me encanta mucho hablar de fútbol, soy un apasionado del juego y del deporte en general. Me ufano de ser periodista deportivo, más no periodista futbolero, que es lo que está de moda ahora. Tengo también, y es muy satisfactorio el saber que mis amigos, muchos de mis amigos son médicos y en casos deportólogos o ortopedistas, porque a ellos recurro para la atención o para el conocimiento. Cada vez que tengo rodillas de cristal. He sido apasionado por el juego y por verlo y comentarlo, y llevo ya 35 años haciendo periodismo deportivo en Colombia. Soy administrador de empresas, pero mi pasión es el periodismo deportivo. Muchos de los médicos son fuente de consulta permanente para mí. Cada vez que hay una lesión de gravedad o de consideración de un deportista famoso, bien sea la selección o de cualquier club de Colombia, inmediatamente recurro a los médicos, llamo al doctor Muñoz, llamo al doctor Rocha, son tantos, llamo al doctor Gustavo. Por ejemplo, el día que se le volteó, es un término muy coloquial, ustedes utilizan la parte científica, que se le volteó la rodilla para arriba a Elkin Soto, a mí me causó un impacto muy grande. Y yo tenía programa de televisión esa noche y yo inmediatamente busqué al doctor Muñoz, no lo encontré, busqué a Gustavo y hágame el favor de ver la jugada para que me explique las connotaciones de la lesión de Elkin. Me dijo, entre otras cosas, si no la atienden de inmediato corre el riesgo de perder la pierna, y yo lo dije. Me castigaron en las redes, me dijeron ignorante, bruto, de todo, pero luego Elkin, cuando vino acá a Colombia, explicó que realmente él estuvo a punto de perder la pierna. Entonces siempre me gustó, pero siempre que hago yo este tipo de intervenciones ofrezco un mea culpa, hago un acto de contrición frente a los médicos, porque el periodismo en Colombia es muy responsable, y lo digo sin temor ninguno, a tratar la temática de las lesiones de los jugadores de fútbol. Me parece a mí. La semana pasada estuve dictando una conferencia en Armenia y un periodista hizo una exposición media hora dándole alimento a su ego y la otra media hora diciendo barbaridades como que a él lo habían operado cuando jugaba fútbol del menisco cruzado anterior. Yo quedé sorprendido porque algo entiendo de eso. Inmediatamente yo llamé a uno de los médicos que son mis amigos y dije, ¿será que yo estoy tan desinformado? Es el periodista el que está desinformado. Hay algunos episodios de mi vida que me tienen muy marcado en el aspecto deportivo. Yo iba a trabajar, y qué bueno que esté el doctor acá, y le estoy escuchando ahora con atención algunos de los apartes de su intervención. No pude escuchar al doctor Pineda, que me han marcado mucho. Por ejemplo, yo estaba dispuesto a transmitir el partido de Brasil contra Francia en el Mundial del 98. Yo he ido a 10 mundiales, he ido a 7 mayores y 3 juveniles. Y había una gran expectativa por el partido. Las casas de apuestas daban como favorito a Brasil por encima de Francia. De hecho, el productor de CNN en la época, llamado Ismael Peña, que hoy está en España y que me quiere llevar a trabajar a Mediaset, él me dijo que había montado cámaras con todos los sitios neurálgicos o fundamentales de Brasil, de Zagallo, que era el técnico, de Ronaldo, porque Romario no fue, porque Zagallo no lo quiso llevar, tanto que Romario, como represalia,
montó un bar en Río de Janeiro y puso un sanitario, y en la tapa del sanitario tenía la cara de Zagallo. Entonces, usted no se acuerda de eso, sí. Entonces, recuerdo que estaban muy a la expectativa, subieron las azafatas que nos entregan a nosotros las alineaciones, todos estaban muy distraídos, yo miré la alineación y yo vi que Ronaldo no estaba. Y pregunté, ve, Ronaldo no está, y eso inmediatamente se regó como un rumor gigantesco en la tribuna de prensa, todos se preguntaban, ve, Ronaldo no está, que era la figura. Y a la media hora subió otra azafata cambiándonos las alineaciones, y ahí sí estaba Ronaldo. Pero eso generó mucha inquietud. Francia aplastó a Brasil y Brasil perdió, y ese fue el gran acontecimiento, muy por encima del triunfo de Francia. Luego, leyendo libros, revistas, documentándonos con otros periodistas, se supo que Ronaldo había convulsionado la noche anterior y que había estado muy enfermo. Creo que estaba en la misma habitación de Roberto Carlos, y él contó qué era lo que le había pasado. Entonces viene la primera inquietud para los médicos que comparten conmigo en este conversatorio. ¿Hasta qué punto el médico tiene que ceñirse a lo que dicen los patrocinadores de un equipo o de una selección? ¿Hasta qué punto el médico tiene que ceñirse a lo que dicen los directivos, el empresario, porque entran los empresarios? Y eso sí se lo abono yo al amigo Pekerman, porque Pekerman blindó la selección, y al blindarla alejó empresarios, periodistas, gente inoportuna, a veces se excedió, pero me parece que es bueno. Entonces, ¿hasta qué punto el valor de la verdad ante la opinión pública, para que la opinión pública supiera qué era lo que realmente había ocurrido? ¿Desde qué punto, desde qué parte está la frontera de la verdad o la verdad acomodada, de la mentira repetida para volver la verdad? Me gustaría mucho que el doctor, que es de la Selección Brasil, nos explicara la situación y cómo lo manejan ellos. Mira, yo estoy como médico desde 2015, entonces no participé. Me participé como hincha de lo que ocurrió en 1998, pero lo que pasa es que hay que se quedar estricto con la verdad, porque si no hablas la verdad, alguna persona va a descubrir lo que es la verdad, y así se queda mucho más difícil de explicar por qué no hablamos la verdad. Lo que pasa es que a veces también la verdad hay que tener pasos de la verdad. Entonces hablamos la verdad, pero no totalmente. Pero es importante no mentir. Eso es muchísimo importante, porque la mentira tiene sus piernas cortas. Entonces, en el siglo XXI, con todos los aparatos electrónicos, todas las grabaciones, todo, van a descubrir. Entonces, mi recomendación, no mentir. Porque después, en los libros que hablan de corrupción del fútbol, que son tantos, se ha tocado el tema de la intromisión de Nike, que era el patrocinador, ha sido el patrocinador de Brasil, para que Ronaldo jugara, y Ronaldo no estaba en la mejor condición. Recuerdo que Ronaldo se lesionó por ahí en el 99, se recuperó en el 2000, recayó, que es dramática la imagen cuando él cae, y luego es figura en 2002. Al margen de todo lo que se había mentido con respecto a lo que con él había ocurrido. Entonces, como yo no puedo desaprovechar la oportunidad, algunos de ustedes pueden tener la inquietud, sería muy bueno que el doctor Pineda nos dijera, sobre todo en el caso aquel sonado de Falcao y en el caso hoy de Cuadrado, cómo se maneja la información frente a la opinión pública para que el periodista no dé rienda suelta a la inventiva y a la desinformación o a la información tóxica frente a la opinión pública. La comunicación se hace siempre a través del cuerpo técnico, no de los directivos, no del apoderado, no de la prensa. Ninguno de ellos tiene influencia en esa decisión. La decisión es netamente del cuerpo técnico, porque esa información, si usted leyó la alineación de Brasil y no está Ronaldo, el que queda loco es el técnico de Francia, no el periodismo, ni el fanático, ni nada. Es el técnico de Francia, porque él dice, ¿por qué no está Ronaldo? Si yo armé el equipo para que él jugara, entonces ahora yo puedo cambiar mi forma de defensa, mi forma de ataque, y cambia todo el esquema. Pero si usted, esa información se la dieron una hora antes del partido y la alineación oficial se da media hora antes y usted sale con Ronaldo, él vuelve a quedar el técnico de Francia más loco todavía. Entonces él vuelve a replantear su partido inicial. Entonces esa información médica tiene ese tipo de relevancia. Entonces usted no puede decir Cuadrado está lesionado
y hoy el departamento médico sale y dice, ya está listo y lo vamos a alinear. Eso es decisión técnica. Nosotros le informamos al técnico, él ya salió del departamento médico, está de alta para jugar y ya la alineación y la parte técnica es la que decide dar la información de la alineación. Ese es el punto de vista como se maneja acá. Entramos en discrepancia respetuosa los dos, porque usted en ese momento piensa en el técnico adversario, pero el periodismo piensa en el consumidor de la noticia y es el aficionado, porque qué tan importante es en ese momento la información para el técnico contrario y qué tan importante es para todos los aficionados que están expectantes de ver el cierre de un campeonato del mundo con Romario como protagonista, que no se presenta y frustra a esa misma afición. Eso usted mismo lo contestó cuando dijo que Pekerman blindó la selección. Ahí es. Ese es el método, esa es la metodología, esa es la forma de ellos sentirse bien trabajando. Y ese blindaje realmente sirve mucho para el interior del jugador. Porque muchas veces cuando se filtra una noticia, la pregunta dentro del cuerpo técnico es ¿quién dio la alineación antes y quién la conoce la noche anterior? Que hay un periodista de Caracol que siempre la da, siempre, 8 de la noche en punto, en la noche anterior, hay un periodista de Caracol que saca la alineación. ¿Quién se la da? Puede ser un jugador, puede ser. Nosotros no, porque nosotros no estamos en las conferencias técnicas para evitarnos ese problema. Entonces, como nosotros no estamos en las charlas técnicas, en las alineaciones ni nada. Es sabido que muchos médicos están en la charla técnica. ¿Ustedes no lo hacen nunca? Nunca. Nunca. Porque la charla técnica es, pues, la técnica, o sea, de quién va a jugar, pues derecha, izquierda, defender, la alineación, todo eso. Nosotros, por norma, no entramos a ninguna charla técnica, nunca. Entonces, la alineación no la sabemos. No, ¿sabe cuándo nos enteramos nosotros de la alineación? Cuando se la entregan oficialmente al comisario y nos la reparten. La alineación se la suelta el técnico al jugador antes de salir del hotel para el estadio. Probable alineación y sale con eso. Entonces, pero perdóneme, si hay unas prácticas a lo largo de la semana, si hay un ajuste de nómina, si el hombre más o menos va diseñando el equipo que va a tener a disponible para confrontar, y es un partido, por decir algo, el último de la eliminatoria ante Perú, que tiene a toda la afición en vilo, a ver quién juega, quién no juega, si el lesionado va o no va, entonces no es probable deducir de ahí cuál va a ser la alineación. Aparte, hoy es muy común que proliferen en los medios de comunicación los exjugadores de fútbol, y ellos siguen manteniendo el contacto con los jugadores que fueron los compañeros de ellos en el interior de la selección. Entonces hay una filtración permanente de información, cuando no es que pasa como ocurrió con la selección de Chile hace poquito, en la que las mujeres infieren mucho en lo que realmente está ocurriendo dentro de una selección. Yo también como norma no me presento a las reuniones técnicas, porque precisamente la selección es muy difícil de relacionalmente decir, estás me predicando porque no gusta que yo participe, prefieres otro. Entonces mi relación es siempre mucho profesional, no participo del. Si el técnico me pregunta algo, lo respondo, y el jugador lo pregunta, respondo. Y con la relación con la prensa, toda la comunicación se hace vía el asesor de prensa de la selección. Vemos, si yo invitado a un programa televisivo, me reúno con el asesor de prensa, qué podemos decir, qué podemos no decir, y así toda la comunicación del equipo es igual. No hay posibilidad de informaciones conflictantes o divergentes. Eso es muy, muy importante. Nos quedamos muchísimo estrictos con eso en el equipo brasileño. Pero vuelvo al tema ético. ¿Qué tan influyente puede ser en el manejo manipulado o no de una información con respecto a una lesión grave de un deportista? El patrocinador. ¿Qué tan importante puede ser el dirigente? ¿Qué tan importante puede ser el propio técnico de ese jugador, de su equipo o del club de origen? ¿Qué tan importante puede ser el técnico? Porque el técnico puede decir, mentámosle, puede decir porque yo lo he vivido,
Mintámosle a la opinión pública a través de la prensa diciendo fulano está en condiciones y no está en condiciones. Y casi que entramos de lleno a un tema neurálgico que aquí trataron ustedes mucho en el pasado, el tema Falcao García. Porque todos en el país que vivimos el horror de la lesión de Falcao en nuestros rostros, traído el rostro de él, nosotros fuimos engañados porque no nos dijeron nunca la verdad. Ahí tocaste dos temas que tienen que ver con la verdad, como dijo Andrés, siempre es la misma. Lo que pasa es que tiene que ver con quién le da esa información y cómo se obtiene. Cuando James se luxó el hombro en la Copa América en Estados Unidos, el panorama al otro día en la prensa, todo el mundo empezó a mandarme las fotos de lo que decía la prensa. James no va a jugar, James se lesionó, tienen que inmovilizarlo, o sea, dieron el diagnóstico y el tratamiento, pero no están con el jugador. Y la clínica del hombro es diferente estando uno con el paciente al frente. Si uno logra manejar el dolor, maneja la habilidad, estudia con el jugador todos los días, jugó el próximo partido, en contra de todo lo que se publicó en la prensa. Pero eso es porque la información está blindada y está blindada inclusive por el mismo jugador. Si el jugador lo quiere filtrar, él lo filtra, nosotros no, porque no tenemos como la salvedad para poder hacerlo. El caso Falcao, médicamente, pienso yo desde un principio que los tiempos no daban, pero salir a la opinión pública a decir lo que los tiempos no daban era ir en contra de todo lo que tú mencionas, desde el patrocinador A hasta el Z y desde el cuerpo médico del club de allá, desde el directivo de esto. En la selección no tenemos influencia en ningún directivo ni ningún patrocinador para el jugador, nada, eso no tiene, ni lo tenemos nosotros en cuenta. Entonces, ni siquiera se me había ocurrido a mí pensar en eso. Pero entonces eso genera una sensación y me gustaría conocer la opinión del doctor y de Gustavo, que en el fondo al pueblo nunca le toca, a la afición, o en ese caso importa un rábano, porque es que pareciera ser que la idea es manejar los códigos internos y a la afición no se le informa de manera correcta u oportuna qué es lo que realmente va ocurriendo. Yo siempre he tenido una inquietud toda mi vida y sería entrar al cuerpo de un jugador de fútbol e ir a él, cómo piensa, cómo sufre, qué siente cuando entrena, cuando compite, sus vivencias, la familia, si por casualidad un jugador tiene un partido un domingo y se le enferma un hijo o la mamá está muy grave. Me gustaría entrar a ese mundo, como también quisiera que muchas veces entran al mundo de uno. Pero yo creo que la transparencia está por encima de todo y eso no lo compromete a usted como médico porque entiendo sus principios éticos, pero me parece que hay demasiado misterio en todo este tipo de situaciones y eso hace demasiado daño. ¿Qué dice el doctor Gustavo? Yo estoy de acuerdo, Esteban. Yo me acuerdo que Falcao se rompió el cruzado anterior el 22 de enero del 2014, ¿cierto? 5 meses antes del Mundial, un poco menos incluso. Y automáticamente la prensa dijo, o lo que vemos todos los días es que un jugador se rompe el cruzado anterior y el primero que sale a decir, fulano de tal se rompió el cruzado anterior y tiene 6 meses de para. El diagnóstico y el pronóstico, automáticamente. Yo no sé en qué momento se volvió esto una regla que un cruzado se demora 6 meses en rehabilitarse. Y entonces a veces, me acuerdo en el curso de la FIFA de hace 2 años, me acuerdo aquí un colega decía, nosotros lo rehabilitamos en 5 meses. Y yo decía, yo dije, oiga, aquí mi mamá me diría, es que la ignorancia es atrevida. Porque es que un cruzado anterior al 5.º mes es una irresponsabilidad. Y cada vez vemos que los cruzados tienen que demorarse 9 meses o 1 año, como lo dijiste hoy, ¿verdad? Y entre más se demore uno, menos probabilidades tiene de volver a lesionarse. Pero a lo que yo voy con el tema específico de Falcao es que yo sí creo que el tema lo manejaron muy mal. Y al país le vendieron humo y entiendo que hay intereses de los patrocinadores y de una afición y que el pueblo tenía la esperanza, pero yo creo que desde el punto de vista médico sí tuvieron que haber salido a decir, oiga, no, Falcao no va, que fue lo que el mismo Falcao dijo. Y yo me acuerdo que Esteban me invitó a la telepolémica y yo fui
Y dije, no, Falcao no va. Es que me acuerdo de la pregunta perfecta, usted me dijo, doctor Rincón, como el dermatólogo, al grano, ¿va o no va Falcao? Y yo le dije, mire, no va, pero ¿cómo va a ir si tiene 3 meses y medio de operado? Entonces, yo creo que me acuerdo que nos volvieron ropa de trabajo, fue un drama esa noche. Al otro día, si la fecha no estoy mal, fue el 1 de junio, salió la convocatoria y Falcao no estaba. Entonces mucha gente vio, ahora sí, Rincón tenía razón. Yo creo que no era de tener razón, yo creo que era basarse un poquito en lo médico y ser sensato con las cosas. Y no fue. Hay una situación, doctor o doctores, usted decía ahora que en la selección no influyen los patrocinadores, y muy probable es, pero en otras selecciones sí influyen los patrocinadores. Aparte, el pueblo siente el dolor del deportista, ¿cierto? Cuando Neymar recibió el golpe de Camilo Zúñiga con la rodilla, los brasileños a Camilo lo veían como un asesino y nosotros veíamos a Neymar como un milindroso, como un cobarde, y así se presentaba ante la opinión pública. Neymar pudo haber quedado inválido para jugar al fútbol, porque me encanta leer la prensa brasileña y para nosotros no era grave, no era para nada grave. Ese sentimiento que origina la gente, quisiera vivirlo o verlo satisfecho a través de una información calificada. Yo entiendo que ustedes dependen mucho de la reglamentación interna de la selección y todo, en toda parte ocurre lo mismo, pero algún día no podríamos conseguir que hubiera una transparencia. No se puede en materia de contratación de jugadores y valores en cotizaciones de futbolistas y demás, aunque hay portales de la FIFA que uno los paga y sale todo, pero ¿cómo sería de bueno que algún día se le pudiera decir a la opinión pública a través de los medios de comunicación en ruedas de prensa, como ocurre con los lesionados del fútbol americano, del baloncesto, estará tantas semanas por fuera, tiene una lesión? Ustedes ven los portales del fútbol inglés. En el fútbol inglés a usted le dicen cada 8 días, fulano no puede jugar por esto, tiene una incapacidad de tanto, creo que ya volvió a entrenar, más o menos. ¿No es probable llegar acá en Colombia alguna vez a eso, doctor? Sí, yo empezaré ahora. En Brasil también no tenemos ninguna influencia de los sponsors de la selección ni de los directivos en el trabajo de la selección. Lo que hicimos, tenemos una manera de agir. Si toda vez que tiene una lesión, comunicamos al jugador primero, a su familia, al médico del club, y el médico del club lo comunica a los directivos, a todos. Entonces, a veces tenemos que tener un tiempo para hacer el diagnóstico correcto. Me recuerdo que por Neymar se fue directamente hasta el hospital y una hora y media después, doctor Runco, que era el médico a la hora, dije por la prensa, hubo una fractura vertebral. Entonces, el delay fue muy pequeño, pero una hora y media por los periodistas es monstruoso. Entonces, la transparencia sí es muy importante. Y el problema es que siempre hay otro médico que va a comentar el caso y decir que yo haría de esta manera, yo haría de otra manera. Esto a nosotros nos gusta hablar porque es una cuestión de privacidad con el jugador, que es el paciente. Entonces, siempre hay personas que quieren ser famosas por 10 minutos. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, a nosotros no gustamos, no es porque no gustamos de la prensa, pero porque a veces no estamos habituados a hablar todos los tiempos con la prensa y los términos son diferentes. Entonces, a veces una pregunta nos coloca en una situación difícil y que tiene una repercusión muchísima. Entonces, mejor no hablar, nos quedamos quietos, siempre hablamos a través de los asesores de prensa para que la información siga siempre la misma. En la Olimpiada tuvimos que cortar el portero titular, el último amistoso antes, Fernando Praz. Tuve una fractura de olecrano en calentamiento por el partido y el alineamiento tenía seguido y lo cambiamos al vestuario. Afortunadamente no se computó como una substitución, pero el primer que llamé
mira, Fernando, está fuera de la Olimpiada. Y él le dijo, sí, doctor, no consigo movimentar. Pero cuando hablé con él, ella habló con su mujer y yo hablé con el técnico. Hay que cambiarlo porque él está así. Pero no, doctor, no ha hecho una resonancia, un estudio. No necesito, esto es clínico. Hay que operarlo de todo. Entonces fue una conmoción, porque lo saqué el portero titular del entrenador, pero no había cómo hacerlo. Y la segunda persona que llamé fue el doctor del equipo. Entonces cuando todos iniciaron a preguntar, las personas importantes que eran el jugador, la familia, su médico, el equipo que va a tratarlo y nuestros asesores de empresa sabían todos las mismas informaciones. Pero después que yo fui al hospital a hacer los exámenes, en 2 minutos después que salí del hospital, todos los exámenes estaban en la prensa. Antes de escucharlo, sí. No crea que lo tengo como tiro al blanco. Vamos a tocar otros temas. ¿Se pueden hacer preguntas? Sí. Claro, Esteban, es un conversatorio. Es que a mí siempre me llamó la atención y parto del tema Falcao. Cuando Falcao se lesionó, aparecieron en televisión más o menos 20 colegas hablando de la lesión de Falcao y ninguno tenía nada que ver con la selección. Entonces, inclusive yo siempre cuando pasa algo con la selección chateo a Gustavo y le digo, bueno, Gus, ¿qué fue lo que pasó? Y él me contesta, ¿sí? Yo pienso que desde el punto de vista de la prensa, también ustedes tienen que buscar la información dónde es. Porque, claro, entonces yo soy amigo de Jorge Eliezer Campuzano porque lo operé. Entonces Jorgito me llama y me dice, mi doctor querido, necesito que usted hable con los de Blue Radio de la lesión de Falcao. Le digo, yo no tengo nada que ver ahí, yo no soy de la selección, yo soy cirujano de rodilla, pero yo no tengo nada que ver con Falcao, ¿sí? Y eso se presta también porque pues es chévere que lo llamen a uno a entrevistarlo, ¿no? Eso es free press. Entonces, chévere que lo llamen a uno, entonces el amigo lo llama. Yo pensaría que desde el punto de vista de la prensa, también ustedes tienen que buscar la información dónde es. Cuando se lesiona Falcao, al único que tienen que llamar es a Pineda, no más. Y salen 20 cirujanos de rodilla y el uno opina y el otro que yo le pongo esto y que yo le pongo fardo de crecimiento y que la cámara hiperbárica. Y entonces la opinión, que lo que ustedes quieren es que la opinión tenga una versión honesta, oficial y real, pues se diluye. Miren, en YouTube apareció hasta el video de la cirugía de Falcao y no tenía nada que ver con la cirugía de Falcao. Entonces también, y eso pasa mucho, y es la desinformación cuando las fuentes no son las adecuadas, y entonces quería llamar la atención sobre eso. Pero fíjese que tú dijiste una cosa muy cierta y es meterse en la piel del jugador. Si el jugador no quiere que la información salga, no hay nada que hacer. Y muchas veces estos jugadores, asesorados porque ellos no toman la decisión por el concepto médico que yo le doy, él sí escribe y le escribe a la esposa, al apoderado, al dueño, al papá, a la tía, a la abuela, al vecino, y ahí toma una decisión. Si él filtra la noticia o no, pero cuando el jugador dice no, no hay nada que hacer. Porque es como un paciente. Yo no puedo filtrar su información si usted llega a mi consulta y yo no puedo salir al público a hacerlo. La Sociedad de Ortopedia hizo un consenso sobre la cirugía de Falcao y qué tenían que hacer. Y me invitaron, yo no fui porque sabía a qué estaba expuesto. No sé qué consenso salieron, unos salieron diciendo que hubieran puesto un sintético, después me dijeron que no, que habían que poner lo injerto con PRP y con ondas y que a los 4 meses estaba. Después salió otro colega diciendo que ellos tenían jugadores operados de 5 meses jugando un partido, un jugador de Santa Fe que jugó a los 5 meses de haberse roto el cruzado. Y yo les dije, tiene toda la razón, pero es que ninguno de más de los 1000 que usted haya operado se rehabilita igual. Ninguno. Y usted tiene la misma técnica quirúrgica, pero lo que cambia es la rehabilitación. Y lo que ha mejorado hoy en día es las técnicas de rehabilitación. Y esa es la mejoría que se ve de la salud del jugador para andar, pero no para regresar a la cancha, que es la diferencia. Yo estoy de acuerdo, y el tema que toca Luis Fernando, también estoy de acuerdo. Hay que saber dónde buscar la información. El tema es que si Gustavo no está en
tiene un conflicto de interés evidente y no puede emitir una información, pues el periodista la va a buscar donde la tenga, ¿cierto? Pongo el otro ejemplo, el tema del King Soto. El King Soto se rompió los dos cruzados y la esquina posteroexterna. Esa es una luxación de rodilla. Ustedes ven las fotos. ¿Hay alguien aquí en el auditorio que tenga duda que él hubiera podido tener una lesión vascular y que hubiera podido terminar amputado? Nadie. Creo que todos estamos de acuerdo. Entonces el tema hay que saberlo manejar, pero esa es una lesión evidentísima, ¿cierto? Hay una paciente en la clínica ahorita con un trauma vascular por una luxación de rodilla de baja velocidad esta semana. Entonces es un tema muy delicado que hay que saber manejar. Pero aquí viene la parte perversa del asunto, antes de ir con el doctor, porque los jefes de medios, y lo he sido y lo soy, queremos que nuestros periodistas sean periodistas a huesos, y que vayan e investiguen realmente qué fue lo que ocurrió. Y el periodista a quien nosotros enviamos a investigar no tiene los conocimientos elementales o básicos, o no tiene los asesores del caso para llegar directamente al tema. Entonces se maneja el asunto con mucha irresponsabilidad. Yo recuerdo que en Claro, yo no veo por acá al doctor Ordóñez, yo estuve con él en un programa en Claro a raíz de la lesión de Falcao, y se hablaba mucho sobre ese asunto. No hago relación a él, sino que ese día se manejó muy bien y con mucha altura el tema. Pero ¿cuántos médicos no aprovechan esa como la gran coyuntura, la gran oportunidad de darse publicidad? Y decir, yo también sé y yo conozco del tema y vamos a sacarle el máximo provecho a esto, porque la gente se va a memorizar ese tipo de personas que están opinando sobre el asunto. Acá en Colombia, y quizás ustedes no lo saben, de pronto el doctor Pineda sí, acá en Colombia hay medios de comunicación que tienen absolutamente prohibido hablar mal de determinados jugadores de fútbol. Hay noticias de James, y es mi amigo y lo quiero mucho, y es mi ídolo, de Falcao, que es mi gran amigo, que no se pueden difundir. ¿Por qué? Porque ellos son maniquís publicitarios de 10, 20, 30 o 40 empresas de publicidad que están invirtiendo publicidad o en publicidad en los medios de comunicación. Entonces protegen el negocio, porque es que lo triste de todo esto es que una lesión de un jugador termina siendo el gran negocio para todo el mundo, como es el gran negocio cuando hay una catástrofe en Armenia, o un temblor en Manizales, o un deslizamiento en Putumayo, porque los que más se enriquecen son los que están informando. Eso es a lo que yo quería opinar. Discúlpeme, doctor, porque el doctor está en turno. Sí, es que estoy completamente en desacuerdo con Luis Fernando. Creo que la única persona que no tenía que haber dado ninguna declaración era el doctor Pineda, pues porque está metido ahí, no puede ponerse a decir ninguna declaración, pero los otros 20 cirujanos de rodilla que de alguna forma dimos alguna declaración, sabemos qué va a pasar con un cruzado y cómo va a evolucionar en un deportista, y no conozco ninguno de ellos que haya salido a decir, es que si yo lo opero lo va a jugar en 3 meses, ninguno. Todos hablamos como hizo Gustavo, está en el límite, posiblemente los tiempos no dan, pero nadie salió a hacer declaraciones irresponsables. En cambio Gustavo, creo que no tenía, Gustavo Pineda, pues era el único que no podía salir a dar ninguna declaración. Doctor. Sí, me permite, en Brasil, en São Paulo, tenemos un curso para los periodistas con los términos, con un poco de instrucciones sobre principalmente los términos utilizados por los médicos. Hicimos un pequeño libreto que es distribuido a los profesionales de prensa para que no haga una confusión con los términos que digan que hay una simple luxación, que es un término para nosotros médicos abominable, pero es muy utilizado. Entonces la educación y la comunicación en 2 vías directas es la mejor actitud para prevenir otras cosas, malentendidos. Entonces es necesario que los profesionales de prensa tengan un poco más de atención y que los médicos hablan una lengua no tan hermética cuanto esto. Ahora todos los jugadores tienen su asesor de prensa. Y a nosotros es muy difícil entender lo que pasa con ellos, con sus necesidades. Entonces, no siempre nos quedamos afuera de esto para que no interfiera en nuestras decisiones. Eso es, así que es. Hay una historia sobre eso. El doctor Muñoz organizó un congreso de ortopedia en Bogotá, en el Hotel Bogotá Plaza. Y yo le sugerí a él lo llaman muchos de ustedes maestro de maestros,
Entonces yo le sugerí a él que hiciera una charla para periodistas, para que nos documentara sobre lo que afirma el doctor, y es el manejo de la terminología elemental para no cometer equivocaciones al aire, porque hace ni vergüenza nos da de lo que decimos ante los medios de comunicación. Esto que yo digo acá lo sostengo frente a ellos. Resulta que fui yo, no fue nadie más. Otro día le recomendé a Álvaro González Alzate, el presidente de fútbol, le sugerí que hiciera un curso de reglamento arbitral. Me dijo, es que no van, y le dije, no, haga un curso para árbitros y dicte una conferencia especial para periodistas. Fuimos 2. El año pasado, qué triste, pero así es la realidad acá, y usted lo sabe, doctor, que usted es víctima muchas veces de eso. Nos pusimos a estudiar con Javier Hernández Bonet y con Oscar Julián Ruiz los cambios del reglamento, y el reglamento cambió 10.000 palabras que transforman no el reglamento del fútbol en su fondo, sino en su forma. Hicieron un curso en Caracol muy bueno, yo fui, mi hijo fue uno de los que lo programó porque él trabaja en el Gol Caracol. Ahora van a hacer otros cursos especiales sobre cómo ha cambiado el reglamento, y yo escucho las transmisiones de fútbol y las barbaridades en materia reglamentaria que se dicen. Cambiando de palo, se lo va a tirar a la izquierda, ahora le estaba tirando a la derecha. ¿Algún jugador de selección, a usted doctor, a usted o a Gustavito cuando los ha intervenido, le recomiendan que ante la opinión pública suavicen la gravedad de una lesión? No. ¿Te le ocurre? No, porque yo pienso que el jugador no tiene ni idea. Sí. Y no tiene ni idea de los tiempos a los cuales está sometido ni cuánto tiempo va a estar. No, eso no. Y ahora un partido oficial de FIFA tenemos como 18 posiciones diferentes de cámaras viendo todo. Algunas veces lo pasa que estamos adentro de la cancha y no sabemos todos los ángulos, y las personas empiezan a iniciar los WhatsApp, todo lo demás con la visión. Entonces es muy difícil no decir la verdad con tantas imágenes, tanto que ahorita el Comité Olímpico Internacional enseña a las personas que atienden la emergencia a que utilicen las cubiertas para bloquear la visión de televisión, para que los médicos puedan trabajar sin ser incontestados después. En Brasil orientamos a los jugadores que hagan con una pared que no permita que se vean, porque es el tema de la privacidad en un momento desafortunado del jugador. Eso es una cuestión ética muchísimo importante. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos millones de teléfonos hay con cámaras en un estadio por una Copa del Mundo? Es imposible no hablar de la verdad, porque las imágenes son muchas veces mucho más fuertes de lo que lo dijimos. Ahí es cuando entra uno a mirar a los que están transmitiendo en televisión en vivo, que quién le da la orden al camarógrafo que enfoquen al médico, porque eso tiene que venir el camarógrafo, no lo hace él porque se me ocurrió enfocar él siempre. No, ellos tienen que ir enfocando, pero el director de cámaras va trayendo ya la imagen que él quiere. Entonces ellos tienen la obligación de hacer un seguimiento. Señor. Sí. Sí, pero mire que hay una historia, por ejemplo, y lamentablemente tengo que citar a uno de mis mejores amigos en el periodismo, y lo quiero mucho, que es Javier Hernández Bonet, y él me dice que el peor momento de él como periodista deportivo fue en el 93, cuando murió Vivian Foe, porque cuando Vivian Foe cayó, el jugador de Camerún, cuando él cae, que quien lo auxilia es el viejo Patiño, lo auxilia, Javier hizo este comentario y dijo, ¿quién sabe qué consumiría? Pero sabes las ligerezas que uno tiene. Ojo que estoy hablando de uno de los periodistas más serios que para mí, para Esteban Jaramillo, tiene este país, y él me lo recuerda permanentemente porque le produce un dolor en el alma cuando él recuerda eso. Uno quisiera saber desde arriba qué es lo que realmente está ocurriendo, porque alguna vez yo recuerdo que se fracturó un jugador Villa en Manizales, y el comentarista que está en la parte baja haciendo las entrevistas, cuando nos dejan entrar a la gramilla, voy a hacer la mímica de lo que él hizo, porque nosotros estamos en la parte alta. Le pregunta a Javier Giraldo Neiro, un periodista ya retirado, le dice, ¿qué pasó, Jaime? Eso lo ve todo el público.
cuando eso no había tanta proliferación de cámaras como habla el doctor y el aficionado está viendo. Por eso yo recurro a Gustavo cada rato y lo llamo cada rato. Digo, Gustavito, ¿viste la lesión de fulano de tal? ¿Qué tan grave es? Y alcanza, él me dice, la voy a analizar, la voy a ver bien, y recoge otras imágenes que tenga y algunos comentarios para poder dar una opinión. Pero muchas veces nosotros cometemos errores. En donde hay una fractura, nosotros vemos un esguince, y donde está el esguince, nosotros vemos una fractura. Anécdota rápida, es que aquí vino una vez a jugar el Rapid de Viena, y había un delantero Villalba, paraguayo de Millonarios, que estaba debutando con el equipo bogotano, y el portero del Rapid de Viena llamado N. Hubo un choque fortuito por allá en la parte sur, salieron los dos en camilla, los dos en ambulancia, dictamen inicial del doctor, no lo nombro por respeto, fracturados los dos, listo. Al otro día yo encontré a Villalba caminando por Unicentro y al arquero N se lo llevaron operado rumbo a su tierra natal y nunca volvió a jugar. Entonces yo podía atacar al médico, ¿cierto? Porque además yo no sé por qué los periodistas tenemos como una predisposición hacia quienes forman parte del negocio del fútbol. Tenemos una relación muy aceitosa con ciertos médicos, una relación muy perversa y muy tóxica con los técnicos, tenemos una relación de vanidad incontrolada y de egos desmedidos con los jugadores. Esa es la situación y lo digo acá y lo sostengo siempre. No, una simple idea. ¿Y por qué en ese tema de manejo de cámaras no hacen lo mismo como cuando se entra un tipo desnudo allá a la cámara? Eso está prohibido ya. Por eso, quitan la cámara. Porque en el momento de una lesión grave como esa, un tipo que tuvo una caída, que se está muriendo, pues hombre, en vez de hacer que todos los jugadores se metan alrededor, hagan un manejo de cámara diferente, enfoquen otra cosa, miren a otra situación, como para que eso no se preste primero para proteger la intimidad del que está lesionado ahí, segundo para que seguramente el cuerpo médico haga un mejor trabajo. Es válido. Ahora, yo quisiera preguntarle a los doctores acá, a los distinguidos doctores, yo le pregunté a Oscar Córdoba cuál era para él, y les he preguntado a muchos jugadores de fútbol, el peor momento de una lesión. Para el doctor, ¿cuál es el peor momento de la lesión de un futbolista o de un deportista? El peor momento para mí es cuando tenemos que sacarlo de una competencia que para ellos era la más importante de su vida. Esto es un momento que es muy doloroso para nosotros y seguro que lo que vamos a decir es para el jugador. Es como comunicar la muerte de un pariente o de una cosa muy grave. Para mí es el momento peor, porque sabemos que de nuestras palabras viene toda una parte del futuro del jugador. Es como cuando uno le da el diagnóstico que él no espera. Se lesionó el cruzado, salió en la camilla, llegó al vestuario, uno sabe el examen y le dice, se rompió el cruzado. Creo que ese es el peor momento porque él ya sabe qué viene después. No le interesa el tiempo, él sabe que se va a demorar 6, 8 meses, no importa cuánto. Es el hecho de que tener esa lesión y lo saca del entorno. Así como otro comentario que tú hiciste de que si el jugador que está en la cancha tiene el hijo enfermo, pero le tocó salir a jugar. Entonces, hoy en día es de las pocas veces que uno agradece el internet, porque uno le pregunta, él me dice a mí, mi hijo está enfermo, llévelo a la clínica. Yo me comunico con la clínica y le pongo todo el operativo de la clínica que atienda a su familia. Y mandamos a alguien a decirle, su hijo ya llegó a urgencias y está bien. Y él está concentrado en el equipo, pero sabemos que la información del grito de la persona que le lleva la información lo va a tranquilizar. Llega al vestuario al entretiempo, a él no le interesa qué está diciendo el técnico, qué está diciendo, cómo está mi hijo. Entonces uno le muestra el chat con la esposa y le dice, mire, esto es lo que me escribió su esposa, y él ya se calma. Entonces digamos que esa parte tiene el departamento médico y esa parte tiene la privacidad del jugador. De acuerdo, ese es un momento desafortunado. Creo que a ustedes les ha pasado cuando un jugador viene, usted lo examina, ve sus imágenes, está roto el cruzado y usted le dice, tengo que operarte. Entonces hay otros 20, como decía Camilo ahora, que están ahí
¿cierto? Y entonces van a donde los otros 20 y 19 le dicen, no se opere. Es un caso de la vida real y pasa, no, es que yo a fulano no le creo. Y pasa todo el tiempo, Gustavo, ¿no? Y hay jugadores, como lo vimos en estos últimos 3 días, ¿cuántos jugadores tenemos en la liga colombiana jugando fútbol sin cruzado anterior? ¿Cuántos terminaron su carrera exitosa sin cruzado anterior? No, es que yo a fulanito no le creo. Yo fui al consultorio del doctor porque no podía caminar. Entonces ya iba con frecuencia, ya me había operado el doctor Muñoz las 2 rodillas. Entonces me tocó operarme otra vez porque tenía prohibido jugar fútbol, pero el fútbol para mí es la fruta prohibida. Entonces yo tenía que seguir jugando fútbol. De contera jugaba squash. Entonces le digo, doctor, estoy muy mal. Yo le entregué las radiografías que ahí mismo me las tomé. No, tranquilo, esto lo vamos a dar manejo. Cuando yo salía, la secretaria, que es doña Glorita, que estás jodido, ¿no? Entonces yo le dije, ¿cómo así? Pero si el médico yo me iba a volver. Y yo, no, pero tranquilo que esa operación sale muy bien. Eso me origina a mí una inquietud. Primero, yo le pregunté a Óscar Córdoba y se lo he preguntado a muchos futbolistas. Me gusta mucho hablar de estos temas, distinto a cómo vio el partido, cómo se sintió, cuál fue el momento más difícil, creía que íbamos a ganar, las preguntas de cajón que hacemos todos. Y yo le pregunté a Óscar Córdoba en un programa de televisión, le dije, Óscar, ¿cuál es el peor momento de la lesión de un futbolista? Y tú has tenido varias. Y me dijo, el peor momento es cuando uno ya está recuperado, y yo creo que estoy recuperado y tengo el alta médica, tengo el alta física, tengo el alta técnica y el técnico no me pone. Entonces empiezan a aparecer en mí las dudas y yo empiezo a desconfiar no solamente del técnico, sino del médico y de mí mismo. Entonces viene la parte mental que para mí es fundamental en ese aspecto, y es de qué manera esa mente, yo lo llamo, porque lo leí de un libro que estoy releyendo hoy, el saboteador interior que todos tenemos, porque todos tenemos unos saboteadores exteriores, como los 20 médicos que le dicen que se opere o no se opere, y tenemos un saboteador interior que nos ataca y nos dice no vas a volver a ser el mismo. Ellos, los jugadores de fútbol, tienen un universo muy complejo, demasiado complejo, y uno quisiera entrar a ese universo, pero es imposible. Pero dice Óscar Córdoba que ese es el peor momento. Y en parte tiene razón, porque el jugador hace todo es para que salga en la titular y salga a jugar. Perdón, lo interrumpo un momento, que usted no estuvo el jueves, Gustavo. ¿Sabe cuál es el principal factor determinante para que un deportista vuelva a jugar o al nivel previo a su lesión? La mentalidad. Claro. Sí, pero cuando él vuelve, perdón doctor, cuando él vuelve, entonces viene el periodista de arriba, no vuelve a ser el mismo. Pero si apenas le está dando los primeros golpes a la pelota, no, este no va a volver a ser el mismo, este se acabó, y la familia está escuchando todo eso. Volvemos a la primera parte de sus preguntas, donde nos decía por qué debemos informar a la prensa cuando él entra a jugar y lo critican por otro lado. Es la misma situación. Entonces, la parte mental de un jugador operado, el ejemplo ideal es Falcao. Yo me acuerdo que a mí me hacían muchas preguntas sobre cómo puede un jugador operado de las 2 rodillas de la misma lesión volver a jugar a un nivel como en el que está. Eso se llama mente, dedicación y profesionalismo, y eso se llama conocimiento de lo que tiene. Cuando un jugador se entera que tiene, cómo lo maneja, cómo lo debe manejar, acompañado de gente que lo hace salir adelante, llega a ese nivel. Otros no lo hacen, se olvidan del caso, patean el balón, no pueden ni se retiran. La parte psicológica de los jugadores es muchísimo importante. Los jugadores de fútbol son personalidades diferentes de los otros deportes, porque son acostumbrados desde pequeñitos a que todo lo hagan todo para ellos, y ellos tienen como un alter ego que nadie es con ellos, excepto con nuestro alter ego. Y siempre alguien los dice lo que hacer. Entonces tienen mucha dificultad de comprender eso, pero los que son más focados profesionalmente se recuperan mejor, porque están interesados. Es muy común que mira doctor, me diga que lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer. En Brasil tenemos el caso del jugador que estaba en Palmeiras, que con 45 años de edad. Gilberto.
Gilberto. No, es... Palmeiras, se llama, que está en el Real Madrid. no, se quedó ahora, es directivo, Paulo Roberto, que fue jugador de selección, el lateral. Ellos tenía un gimnasio en su casa. Su mujer acompañaba las consultas con la nutricionista en el club. Y decía, ¿qué puedo hacer el partido? Y decía, no vengo al club el lunes, porque todos están a descansar. Me diga que lo que preciso hacer, que hago en casa. Y lo hacía. Eso es muy interesante. Renato Augusto, que está en China, tiene una academia, tiene todos los equipamientos, tiene su kinesiólogo privado y su entrenador privado, porque nos dije, en China no entrenamos, pero para que yo pueda jugar en la selección, tengo que mantenerme entrenado. Entonces, son jugadores que invisten en su forma física. ¿Por qué? Porque son profesionales. Esa es la gran diferencia. Se da el caso de Freddy Rincón. Freddy me contó un día que Valdano no hacía un adecuado entrenamiento para él cuando estaba en el Real Madrid. Entonces él optó por ir a entrenar a los parques. Y algún día estaba intensamente entrenando en el parque cuando vio un carro igualito al de Valdano. Y él fue y se acercó y era la placa del carro Valdano, que estaba en una esquina tomando gaseosa, y lo increpó y lo sancionó, que porque él no podía entrenar de esa manera. Ahora que llegó Juan Pablo Ángel a Nacional, fue uno de los impulsores con Juan Carlos Osorio de esa unidad de alto rendimiento que tienen allá, que fue posteriormente inutilizada. Me nació una inquietud. Yo trabajaba con Ana Milé, la señora de Nelson Ramos, y ella participaba leyendo los correos y le daba la cota femenina al programa de televisión. Él se lesionó de tendón de Aquiles. Él se sentía ya muy bien. Cuando Hernán Torres escribió los jugadores de Millonarios, no le escribió a él, entonces él fue a hablar conmigo para que le hiciéramos una crítica a Hernán Torres porque no lo había escrito. Y luego yo fui donde el médico, creo que todavía estaba el doctor Muñoz, y el doctor Muñoz me dice, es que él no está capacitado para competir. Entonces, ¿cómo hacen los médicos para confrontar frente al jugador que se siente totalmente recuperado y empieza a ver al médico como un enemigo porque dice que todavía no está en condiciones para actuar? Es comunicación, eso es el tema, solo pasa por eso. Uno no puede crear falsas expectativas a un jugador que se rompió un Aquiles que va a jugar en 6 meses, porque el tiempo no da, ni para el cruzado 4 meses, ni para el Aquiles 6 meses. Que funcionalmente él esté subiendo, bajando escaleras, caminando, conduciendo, manejando en su vida diaria, eso es otra cosa. Pero para jugar y para saltar y para lo que él lo necesita, no está listo. Entonces, con Nelson fue una cosa desafortunada, porque la ansiedad del jugador de retornar en el final de su carrera a jugar es importante, cosa que la gente no mira. Entonces uno tiene que mirar si es un arquero de 17 o si es un arquero de 34. Otra inquietud. No todos los jugadores tienen nivel cultural, no todos los jugadores tienen una fe en Dios y una espiritualidad muy fuerte, que ellos se apoyan mucho en eso. Cuando usted habla de Falcao se le iluminan los ojos, a mí también. Si a mí en cualquier charla, en cualquier lugar y en cualquier momento me invitan a proclamar el nombre de un jugador que para mí sea ejemplo de un deportista, es Falcao. Para mí Falcao es sin igual. Pero a veces los jugadores no tienen el conocimiento y abusan quizás de su ignorancia. En esa ignorancia, ¿qué hacen ustedes cuando el jugador ya no les cree? Y cuando empieza a creerle más al vecino, al amigo, ese médico te está perjudicando, ese médico te está haciendo daño. ¿Cómo hacer para que usted no pierda la credibilidad frente a ese jugador, recuperar la fe de él y hacer de él un competidor integral? Eso es interesante porque cuando trabajamos en el club, el jugador es entre aspas obligado a tratar con nosotros. Pero si pensamos como medicina en general, ellos no tienen necesidad de tratarse con nosotros. Puede tener su médico propio. Nuevamente es una cuestión de comunicación. Yo cuando trabajaba en club hablaba con los médicos de ellos, a veces eran médicos de otros clubes, a veces lo quería oír una segunda opinión y dije, ok, vas a oír, pero vas a oír de una persona buena. Entonces lo preparaba y a veces yo lo oía con los jugadores. Entonces la cuestión es que hay que tener un entrosamiento entre el médico y el jugador.
es una relación muy intensa, porque el jugador tiene que confiar en el médico y el médico tiene que confiar en el jugador. Eso hay que estarse claro al principio, porque a veces nosotros oímos cosas del jugador que no debemos y no podemos compartir con otras personas. Y el jugador tiene que tener seguridad que nosotros vamos a comportarnos de manera muy ética. Entonces es una cuestión de comunicación, el respeto por los valores del jugador, religiosos, psicológicos, familiares y todos los otros. Entonces hay que construir una relación de respeto y profesionalismo. Yo estoy de acuerdo, perdón. Pero no solamente uno con su grupo de trabajo o con el equipo, de adentro hacia afuera. Yo pongo el ejemplo a la inversa. La semana pasada me llegó al consultorio un futbolista activo de un equipo de fútbol titular, con una lesión tratada por el médico del equipo, y que el futbolista está inquieto, no está conforme. Yo creo que también tiene que haber retroalimentación, así sea uno el externo en este momento, porque somos colegas, ¿no? Me refiero en esto específico al colegaje. Oiga, mire, está pasando esto, tengo este tipo acá, tiene esta lesión, usted lo está manejando, manéjelo mejor, no lo deje salir, porque es cuestión de colegaje, ¿no? Volvemos al conocimiento. Si ese jugador tiene dudas y él se siente bien de lo que él está haciendo, pero usted lo puede acompañar al campo y decirle: haga estas pruebas, que son pruebas más ligadas a su función, pique de 5 metros, pique de 25, cambio de dirección, y dígame cómo se siente, y uno lo mide, tiene ya datos para decirle al jugador: no está listo, y él se convence. Y entonces muchas veces uno no necesita dar la opinión médica, sino que cuando le hizo las pruebas más acertadas a su función, él mismo se dio cuenta que no pudo y para, y se da cuenta y dice: ahora voy a buscar una ayuda que me especialice más en la función final de la meta, que es reintegrarse. Pero se dan casos, por ejemplo, Burgues, un arquero uruguayo, tapaba en Millonarios y cometió un error en el primer tiempo jugando contra Centauros, y cuando entró al vestuario él le dio un golpe a la pared y se rompió el radio, siguió tapando y a él le da miedo perder el puesto. Yo voy mucho a entrevistar al profesor Luis Fernando Montoya, ¿sabe quién es? El que fue campeón con el Once Caldas. Fui al año del incidente, a los 5 años del incidente, a los 10 años del incidente, y en las 3 entrevistas que hice con las mismas preguntas, siempre tenía una que no me atrevía a hacerle, y yo dudaba, le pregunto o no le pregunto. Luego yo sacaba un programa de televisión siempre que iba a entrevistarlo a él, y la última vez mezclé todas las respuestas, que me pareció una evolución de vida impactante de ese señor, porque es un ejemplo de vida. Al final le pude hacer la entrevista y la pregunta, y se la hice a la señora: ¿cómo hacen ustedes el amor? Él está cuadripléjico. Entonces, ¿cómo hacen el amor? Y ella se rió y dijo: y él se quedó mirándome, y con la mirada me respondió todo. Esta pregunta que yo les voy a hacer a ustedes acá, yo la traía preparada hace rato, pero la dejaba para ya la ronda final. ¿Qué hace un médico o participa de él cuando aparece el festival de teatro de simulaciones, jugadas fingidas, lesiones inexistentes? El médico piensa inmediatamente en qué es real la caída del jugador, porque usted no tiene la repetición de imágenes que tenemos nosotros. Hay que llamar la ambulancia, hay que citar la clínica para que nos separen en el departamento de quirúrgico, hay que llamar a la funeraria porque este señor se va a morir. Ustedes participan con códigos especiales de esa ramplonería, esa ordinariez que está acabando con el espectáculo del jugador, fingiendo faltas para quitarle el ritmo a los partidos. Si hacemos eso, yo creo que me pasa lo que le pasó a la médica del Chelsea. ¿Se acuerda qué pasó? A la médica del Chelsea, que era una mujer, hasta que llegó el nuevo técnico, yo me imagino sabe quién es, y por no aceptar entrar a una simulación,
el técnico cuando terminó el partido la regañó y la echó. Hay dos cosas que son diferentes. Que el jugador simula y nosotros como médicos tenemos que interpretar siempre que hay un problema. Porque va a pasar una vez que es verdad y nosotros no le demos la debida atención. Entonces, esto es porque hay que estar atento a la reglación. La reglación lo permite a los médicos adentrar solamente cuando el árbitro le hace el señal. Y por eso es que uno siempre tiene los ojos en el campo, porque uno tiene que ver el mecanismo. Si a usted un jugador se le lesiona y usted no está viendo, perdió el año. Yo no me gusta, Héctor. Si usted le dice hoy a un jugador que no está en condiciones de actuar para ir al Mundial, que yo creo que es la época de mayor presión para usted y de mayor tensión y muy estresante, porque ¿qué tal que usted, que es el médico oficial ortopedista de la selección, se aparezca mañana diciendo que James no puede ir al Mundial? Y no es el que lesionó a James el victimario, es usted que lo está informando. ¿Prevalece ahí, y discúlpeme, prevalece ahí el concepto suyo, o si Peckerman le dice a usted, hay que llevarlo? No, ahí permanece el concepto del jugador. Él es el que va a tomar la decisión de ir o no ir. Obviamente el jugador siempre va a estar en la parte de la duda o la intriga entre si no voy, me sacan del equipo, todo lo que hemos hablado. Uno da un concepto médico que se lo da al jugador y se lo da al cuerpo técnico. Y el cuerpo técnico toma la decisión si va a arriesgar o no al jugador. Entonces ahí es cuando vienen las discusiones del jugador con uno. Y el jugador con uno dice, doctor, pero yo no me voy a arriesgar. Y uno le dice, tiene toda la razón, entonces dígale al técnico que no. Y tiene mi apoyo para decirle que no. Pero también no es la última palabra, en eso sí se lo aseguro, porque la última palabra la tiene el técnico siempre. Muchas veces usted por la jugada solamente sabe si el jugador se lesionó o no se lesionó, pero en otras ocasiones o está muy lejos, no tiene las ayudas visuales que tienen ustedes, uno tiene que estar listo a manejarlo como si fuera una lesión, porque después el problema es para uno. Ahí viene otro tema y es ¿cuántas simulaciones ve uno en nuestro fútbol a diario? El teatro que se botan al piso. Usted sabe, en un partido de la semana pasada, yo le estaba oyendo en estos días, en un partido de 90 minutos, ¿cuántos minutos se jugaron en realidad? 44 minutos. Entonces, mientras en Europa se juegan 70, 75 reales, bueno, no tanto, pero mucho más que en Colombia, y nosotros jugamos 44 minutos, también eso es el espectáculo. No. La simulación es parte del juego. No es trampa, es jugar con las reglaciones. Mira, voy a citar el partido que Brasil perdió de 7-1. En las 15-20 minutos estaba 4-0. No era el momento del portero quedarse, calirse, 8 jugadores desmontaren, que perdiese tiempo al hacer algo. Esa es la regla, lo permite eso. Los que utilicen la regla para su beneficio están adentro de la regla. El árbitro puede punir los jugadores con la tarjeta amarilla. Entonces es parte de la magia del fútbol utilizarse de esto. ¿Alguien tiene duda que la regla de los 3 minutos para examinar concusión va a ser utilizada por los jugadores para parar el partido? No, claro. Lógico que sí, porque es parte. En fútbol de campo sí, en futsal no, porque en futsal se cambia a los jugadores a cualquier hora. Entonces, detalles médicos no interfieren en futsal, pero en fútbol campo sí, pero esto es parte del juego. Pero con el respeto debido, yo predico el juego limpio y la FIFA lo predica. El juego limpio porque si su equipo está ganando y apretado y sus jugadores empiezan a simular, usted pone feliz.
y el hincha feliz, pero si su equipo está perdiendo y los demás están simulando, eso está creando un ambiente que es como un cóctel molotov, que genera violencia. Entonces yo pienso que esos son aspectos que se han integrado con el tiempo por el resultadismo puro que asiste hoy al deporte como elementos componentes, pero yo creo que la gente no aprueba eso. A la gente sí, pero eso no está permitido. Lo que uno lo llama conducta ética, y es la conducta ética que atenta ante la pureza del espectáculo en sí, me parece a mí. ¿Sabe cuáles las dos mudanzas en reglas que más modificaron la pérdida de tiempo en el partido? Dígame cuáles fueron las dos reglas. Para mí, el arquero, que tiraba la pelota y la recuperaba y la tiraba al piso y la rodaba. Para mí los cambios fundamentales que ha habido en el fútbol fueron en el siglo pasado, año 24, cuando aceptaron el tiro de esquina, que no debe ser una forma, pero cuando cambiaron la norma del fuera de lugar, y luego cuando obligaron las tarjetas para evitar el tipo de líos que hubo en el Mundial del 66, y cuando modificaron todo el comportamiento del arquero, porque el arquero casi que lo volvieron o pretendieron encadenarlo a la portería, para mí. Las dos cosas que más que fueron mejores para el tiempo del partido fueron tener 8 balones en el campo y la mudanza de regla del portero por patear la pelota. Eso se incrementó. Entonces es porque hay que verse siempre en la modificación del reglamento. Entonces es muy complejo. En Europa su conciencia de fair play es mucho más desarrollada que en Sudamérica. Entonces es un factor educacional y también cultural de nuestros países. Es decir, que los latinos son un poco diferentes de los anglosajones. Sí somos. Sí, pero aquí, por ejemplo, tenemos los 8 balones, pero aparecen los balones, pero se desaparecen los recogebolas. Entonces, discúlpeme, antes de su intervención, doctor, ¿qué iba a decir el doctor? Era de la parte inicial de la discusión que están teniendo, que si el jugador decide que él va a jugar o no va a jugar. Yo siempre he tenido la duda, y de pronto por eso yo no voy a ser médico de la Selección Colombia, de que uno es médico. Yo no soy ni empresario, ni soy director técnico, y para eso me nombran como médico en un departamento médico. Luego yo, en un jugador de fútbol, independiente de lo que sea, yo tengo que hacer lo que se debe hacer desde el punto de vista médico, no lo que me diga el entrenador, ni lo que diga, eso es lo que yo pienso. Y esa es una inquietud que tengo desde ayer, que se las iba a manifestar, porque me parece un poco que a veces entonces ustedes toman decisiones que no son decisiones buenas desde el punto de vista médico por una presión, si es que es un paciente. ¿Y usted, doctor? Lo que pasa es que cuando son golpecitos, como dice uno, no implica nada. Pero le voy a poner un ejemplo. Partido Colombia-Argentina. El jugador estrella que teníamos nosotros para marcar a Messi pisó el balón y se lesionó la rodilla. Con solo recibirlo, no lo pateó ni nada, lo pisó. Y tuvo una efusión articular. Entonces yo le hice la punción y salió sangre. Entonces, si hay sangre, quiere decir que se dañó algo. No hay tiempo para la resonancia, no hay tiempo para definir. Vino el director técnico y me dijo, juega porque juega. Yo le dije, no juega. No puede jugar. Y entonces ya no mire al técnico, sino mire al jugador. Y le dije, si usted llega a jugar, empeora la lesión, daña la rodilla y no vuelve a jugar nunca. Y entonces ahí fue el jugador el que tomó la decisión. Y ahí ya tiene que él enfrentar con el técnico y ver si acepta la decisión del técnico o no. Con los jugadores es lo mismo que nos pasa con pacientes en nuestra oficina. Nosotros somos consejeros, los aconsejamos a que hagan lo menor, pero es la decisión última es del paciente. En el cuerpo técnico, el entrenador es el CEO de una empresa que es un club. Todos los otros son vicepresidentes con el mismo valor. El entrenador que es mejor es lo que hoy mejor sus compañeros y no toma decisiones monocráticas. Eso es que es importante.
El entrenador siempre es la figura más importante, es el jefe. Nosotros somos coadyuvantes de esto. Hay que tener esto en conciencia. Pero él debe, como jefe, tener confianza en las personas que están con él para escuchar lo que él le dice y tomar la mejor decisión. Entonces, para Es eso, un grupo. si no es un grupo, entonces si no, ¿para qué estamos ahí? O sea, yo pienso que el técnico tiene que respetar las decisiones del médico. Simplemente al doctor André le iba a decir que cuántas veces no hemos escuchado que se ha prestado, digamos, probablemente el ortopedista en los equipos no puede jugar, posiblemente el jugador por alguna afección en la rodilla, coloquémosle una infiltración y puede jugar, se le quita el dolor y que juegue 2 o 3 partidos. El caso Batistuta, ¿no? Por ejemplo. Una pregunta final y con la gratitud de siempre para Gustavo y para todos ustedes, y obviamente habrá conclusiones de este pequeño conversatorio. Estaba en la clínica Barraquería y me dio por preguntarle, pensando ahí a uno de los médicos, si yo puedo cabecear la pelota con los ojos abiertos. Y me quedó esa inquietud porque yo escucho mucho los comentaristas deportivos en sus informaciones o análisis que dicen que tal jugador cabeceó mal porque cerró los ojos. Entonces yo quisiera saber si ustedes me pueden explicar si uno cuando cabecea el balón por instinto no cierra los ojos, porque la médica me dijo que si uno cabecea con los ojos abiertos se les prende la retina, ella me dijo eso. ¿Es válida ese acerto o no es válido cuando uno cabecea, pero no en un velorio? Cuando uno cabecea jugando fútbol, ¿tiene que tener los ojos cerrados o los ojos abiertos, doctor? Y muchas gracias. No, eso es igual que el velorio, se le cierran los ojos, eso es innato, eso es un reflejo que usted no puede manejar como contracción a la frecuencia cardíaca y respirar, eso usted no lo maneja, usted no decide, yo quiero respirar 30 o 60 veces y usted no decide si yo quiero que mi frecuencia cardíaca sea 80 o 120, eso lo hace el cuerpo innatamente. Entonces es un reflejo de protección del ojo, no sé si se vaya a desprender la retina o no, pero cuando usted ve que un objeto se está acercando innatamente, sin que usted lo controle, cierra los ojos. No lo dejaremos ir si nos dio un parte médico, sin que nos dio un parte médico los jugadores de la selección. Es una cuestión de control de entrenamiento. Los scuba divers que hacen el campeonato de profundidad consiguen controlar su frecuencia porque entrenan años. Los jugadores nos dicen que cuanto más tiempo se quedan con los ojos abiertos, más tiempo tienen de planear. Pero si cierran los ojos, sí, pero lo que cierran por menos tiempo consiguen la dirección más efectiva. Doctor, parte médico de la selección Colombia, infórmele a Colombia, por favor. Estamos listos. Gustavito, muchas gracias. Esteban, muchas gracias a todos por su asistencia. André, gracias nuevamente, como te dije, bienvenido siempre a Colombia. Esteban, gracias por haberse tomado ese tiempo, haber venido desde Bogotá hoy, muchas gracias. Gustavo, muchas gracias y bueno, creo que finalizamos otro curso de nuestro capítulo, ¿sí? De nuestro capítulo y bueno, los esperamos ahora en mayo en el Congreso Nacional. Para finalizar vamos al sorteo de la camiseta que nos regaló el doctor Martínez. Bueno. André, también estás tú incluido en la rifa, Esteban. Lo que decidimos hacer es la camiseta tiene el número 19, que es la camiseta de Vanega. El que tenga el número 19 es el ganador de la camiseta. ¿Qué? Bueno, muy bien, felicitaciones, Arnold.